amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Rosana Encalada, un verdadero placer contar con ustedes, estar nuevamente en un programa de Voces de la Ciudad, ahora a través de Voces Azuayas. Y en este día domingo, queremos hacer un muy breve análisis, un balance de este año 2020, de lo que ha sido este año 2020 y sobre todo cómo nos proyectamos hacia el año 2021. Este 2020 ha sido un año definitivamente muy complicado debido esencialmente a la pandemia de la COVID-19, que agravó una serie de otras crisis que el país ya venía arrastrando. La económica con todas sus consecuencias, también una crisis política, la desinstitucionalización y falta de confianza en líderes, en el gobierno y en todas sus instituciones, y por supuesto también una profunda crisis social como consecuencia, sobre todo de vergonzosos casos de corrupción. Y con este antecedente de lo que ha sido el 2020, queremos proyectarnos, hacer una mirada sobre cuáles serán las perspectivas que nos espera, que nos depara el año 2021. Y sobre estos temas, para profundizar estos temas, nos acompañan ya el día de hoy el doctor Bernardo Vega. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, es magíster en investigación de la salud, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, ha participado en múltiples investigaciones, también tiene a su haber una serie de ponencias en el área, por supuesto, de la salud. También está con nosotros el economista Rodrigo Mendieta. Él es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Actualmente está al frente como director de investigaciones y miembro del Grupo de Investigación en Economía Regional GIER. Es doctor en Ciencias Económico-Administrativas. Fue decano de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. También fue rector de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Y junto a ellos está el sociólogo Milton Cáceres. Él es un sociólogo militante de la izquierda cristiana, ha apoyado el proceso de organización sindical y campesino en el austro del Ecuador desde la década de 1970. Fue docente e investigador también de la Universidad de Cuenca, especialmente en el área social. Tiene varias publicaciones e investigaciones a su haber. Y con este breve antecedente de quienes nos acompañan el día de hoy, queremos arrancar el diálogo que tenemos previsto y me gustaría arrancar con el sociólogo Milton Cáceres. Profesor, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría tener su lectura, su visión de lo que ha sido este año 2020. Bienvenido. Rosanita, un gusto saludarle y saludarle también a mis colegas que están aquí presentes, deseándoles muchas felicidades en el año que viene. Bueno, en este año, yo creo que este año va a pasar a la historia por su profundidad en haber tocado elementos muy delicados, no solamente de los seres humanos, sino de la misma naturaleza en su conjunto. Es un año que ha sacudido a Europa, es un año que ha sacudido a los sistemas políticos del mundo y es un año que está sacudiendo inclusive la calidad de vida de nosotros, ahora completamente amenazados por la pandemia. Pasará entonces a la historia este año justamente por esas grandes fuerzas que ha hecho que la sociedad mundial efectivamente se ponga a remojo, porque todo el mundo en este momento está preocupadísima no solamente de cómo enfrentar la situación de la salud, sino cómo enfrentar la continuación de los sistemas sociopolíticos, la continuación de los sistemas económicos, la continuación de los sistemas sociales y humanos en general, porque realmente no es una pandemia que está pasando todavía, va todavía de largo y luego ha entrado en procesos de descomposición de muchas de las organizaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Por lo tanto, me parece a mí, lejos de hacer un análisis únicamente doloroso o amargo,
lejos de ello, sabiendo también lo que significa el desafío de la pandemia, lo que a nosotros nos toca mucho es advertir algunas posibilidades que tienen que venir que tienen que venir ya mismo, porque los seres humanos no podemos en este momento dejar suelto todo lo que está pasando y esperar que simplemente del cielo nos caiga algo. Los sistemas sociales, políticos, culturales, organizativos, económicos, etcétera, tienen que estar en este momento en una continua preparación de cómo mismo vamos a vivir en el año que viene, y es así que creo que es uno de los desafíos más grandes que han tenido los seres humanos en los últimos años que estamos viviendo. Entonces, me parece que el entrar a conversar con los colegas aquí presentes y dirigido por usted, yo creo que es una magnífica oportunidad para dialogar precisamente sobre ello y para encontrar algunas posibilidades de salida que los seres humanos podamos hacerlo. Entonces, yo estoy muy agradecido por su invitación, estoy muy contento de estar con estos ideólogos aquí presentes y espero pues que podamos aportar con algunas ideas, con algunas propuestas, sobre todo para lo que tiene que ver ya mismo, mañana, porque la situación del mundo es así. Milton, decíamos al inicio en una muy brevísima introducción que presentamos que esta pandemia, que no la esperábamos nadie, ningún país del mundo estuvo preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza. Sin embargo, esta pandemia llegó a destapar o a profundizar y agravar una serie de situaciones, una serie de circunstancias que como país, que como humanidad además ya las veníamos arrastrando desde hace tiempo atrás. Ecuador sin duda alguna no ha sido la excepción y nos hemos visto involucrados de manera muy dolorosa, hasta trágica, diría yo, en algún momento, en vergonzosos hechos de corrupción que han tenido que ver además directamente con la gestión para poder atender una emergencia de esta naturaleza, una emergencia tan seria, tan grave como la que enfrenta, como decía yo, no solamente Ecuador, sino el mundo entero, que fue esta pandemia, la pandemia provocada por este nuevo coronavirus, por el SARS-CoV-2, que degenera en muchos casos en esta enfermedad, la COVID-19, y que por lo tanto ha provocado la muerte ya de miles y miles de personas en todo el mundo. Pero esta no es la única crisis, decía yo al inicio, sino que más bien esta vino a profundizar y a exponer y sacar a la luz otros tipos, otras crisis que ya estaban ahí y que ya las estábamos viviendo. Claro, es efectivamente lo que habíamos también señalado, ¿no? Como que nos cogió con todo el maíz afuera, es un invierno que nos cogió así, y ahora estamos mostrando con bastante dolor en muchos casos lo que efectivamente es el mundo en el que hemos estado viviendo. No estoy para nada diciendo que lo que el mundo ha hecho no vale para nada, pero estos últimos tiempos lo que nosotros estamos viendo es precisamente una serie no solamente ya de crisis, sino una serie de procesos que están completamente abiertos para afuera y que nos dejan ver todo lo que adentro ha estado preparándose. Y esto en el sistema político, esto en el sistema social, esto en el sistema cultural, esto en el sistema educativo, esto en el sistema alimentario. Estamos viendo una cantidad de elementos que han estado ahí como que guardados y ahora, a propósito de la fuerza de la pandemia, han salido para afuera completamente y realmente le tienen completamente desafiado al mundo. No es que están desafiados solamente los médicos, estamos desafiados los que buscamos construir otras sociedades, estamos desafiados quienes somos padres de familia, estamos desafiados los que estamos buscando otras calidades de vida, inclusive desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso. Entonces, aquí hay un desafío para todos. Y ese desafío para todos, en vez de que efectivamente nos hagamos al lado, vamos a tener en esta vez sí que tomarle completamente ese desafío y tratar de buscarle una solución.
Por eso me parece altamente importante estar aquí con los colegas a quienes usted ha invitado para poder precisamente tratar de encontrar algunos elementos de salida a esta situación con la que podamos compaginar y con la que podamos prometerle efectivamente a nuestra sociedad, que es la que en este momento está buscando una respuesta a esta situación tan dolorosa, de esta situación tan vergonzosa en muchos casos, y de esta situación que efectivamente ha provocado y ha dejado ver cómo es el mundo en el que hemos estado viviendo desde el punto de vista interior. Economista Mendieta, definitivamente, como dice Milton, esto es un desafío, y es un desafío también para la academia, es un desafío para la investigación, para la generación del conocimiento, es un desafío para los economistas desde las distintas miradas con las que se pueda aportar. Como decíamos, insistiendo en aquello, esta crisis sanitaria agravó profundamente la crisis económica. Ecuador venía ya con una crisis de su economía, venía enfrentando ya una situación compleja respecto del empleo y de las propias condiciones y la calidad de vida, en este caso de sus habitantes, de su población. ¿Cómo estamos cerrando este año 2020? Bueno, primero muchísimas gracias, Rosana, por la invitación. Un saludo cordial a usted, a quienes nos escuchan y nos ven, y asimismo pues un saludo cordial a Bernardo y a Milton. Con todo un gusto pues compartir con ustedes esta conversación. Asimismo pues valga la oportunidad para una felicitación a Voces Azuayas, que entiendo que es un medio digital, un medio de comunicación naciente, y también pues con todo un reto el haber nacido justamente en época de pandemia. Así es que para mí la felicitación y los mejores augurios de aquí en adelante. Pues sí, realmente esta pandemia, como había advertido usted en la introducción y asimismo Milton, ha destapado o destapó, digamos así, una serie de problemas de índole económico y social. En el mundo entero, digamos, esto pasó y digamos, en América Latina y en el Ecuador se vio amplificada por una serie de circunstancias, sobre todo específicas. Sin embargo, yo quisiera, con el hilo de la conversación que estamos teniendo, el principal problema que se ha destapado a nivel económico y social del mundo es la desigualdad, ¿no? Una desigualdad que marcada con varios indicadores, con varias mediciones, pero que hoy en día pues está, digamos, mostrando, yo diría pues que en la peor de sus facetas, ¿no? Que nos está viendo o nos está dando cuenta de a dónde puede llegar o qué tan grave es el problema que impide que los pueblos vayan desarrollándose debido a estos graves problemas que son y que han sido estructurales siempre, como es el tema de la desigualdad. Entonces, eso en términos generales. Y en términos específicos, en el caso ecuatoriano, así como en algunos países de América Latina, el problema económico ya medido en cifras de la economía ecuatoriana va a dar cuenta o está dando cuenta de una de las peores crisis económicas que sufrió el Ecuador en el último siglo. De hecho, en términos de caída del Producto Interno Bruto o de los ingresos, estaríamos nosotros yendo a terminar el año con una caída, ¿no es cierto?, del doble de lo que se vivió en la crisis financiera del año 1999, solo con el ánimo, ¿no es cierto?, de relativizar la magnitud, digamos, de la recesión que estamos viviendo. Para el año 2021, en la medida que vaya, digamos, pues, presentándose la vacuna del COVID, en la medida en que vaya, digamos, pues, reduciéndose la incidencia que esta pandemia ha tenido, las proyecciones anotan a que se podría crecer, en el caso ecuatoriano, un 3%, es decir, una recuperación bastante corta, que sería un tercio de lo que caeríamos en este año, pero que daría cuenta de esta, digamos así, de una suerte de recuperación, que en el caso específico del Ecuador, pues puede verse también afectado porque vamos a tener un año político que va a tener una incidencia también económica, toda vez que vamos a acudir a un cambio de gobierno que es completamente incierto, digamos, en manos Mendieta,
Rodrigo, perdone que le interrumpa Sí, claro. aquí. La pregunta que me surge en este momento, de acuerdo a lo que usted dice, es que vamos a cerrar este año 2020 con un crecimiento de un 3%. No, vamos a cerrar el 2020 con un decrecimiento del 9%. Y el año 2021, entonces veríamos, según las proyecciones que tenemos, un repunte de la economía del orden de un 3%. Por eso le decía que habría una recuperación de más o menos un tercio de lo que estamos cayendo este año. Entonces, es una recuperación importante, pero que no es suficiente como para poder volver incluso a los niveles económicos, a los niveles de actividad económica de inicio del año 2020, antes de la pandemia, digamos así, ¿no? Y que estaba diciendo que se verían afectados estas proyecciones en tanto y cuanto pues ya se defina un nuevo gobierno. También ahí hay una serie de circunstancias en torno a las cuales pues la economía ecuatoriana se muestra muy vulnerable. De hecho, ya la pandemia la encontró así, y dentro de esas vulnerabilidades quizás el problema principal que vamos a estar lamentablemente discutiendo de aquí en más en términos económicos va a ser la abultada deuda externa que tenemos. Fíjese que la deuda estaría cerrando este año estaría rebasando ya el 60% del PIB, la deuda total, y de esa más de 40.000 millones estaríamos nosotros acumulando de deuda externa. Obviamente esto va a generar pues un problema de un peso de aquí en más, yo diría que al menos en el próximo gobierno, y volvemos, lamentablemente, mire, el Ecuador y los ecuatorianos tenemos que sufrir estas recurrencias en cuanto a problemas, porque históricamente pues vamos a tener un problema de deuda externa como la que vivimos en la década de los 80, después del primer boom petrolero. Ahora, después de un segundo boom petrolero, estamos en el mismo problema que va a generar un peso, porque si es que estamos diciendo que la desigualdad ha salido a flote con la pandemia y que obviamente el Estado de aquí en los próximos años va a tener un presupuesto complicado por un tema de deuda, pues imaginémonos de dónde va a salir el dinero para financiar el cierre de estas inequidades que hay en salud, que hay en educación, que hay en términos sociales en general. Y continuando con el tema, vamos a darle enseguida la palabra al doctor Bernardo Vega. Bernardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues precisamente también, como ya habíamos indicado, nadie en el mundo se esperaba que una circunstancia, una situación como la que estamos viviendo ahora, y tampoco estuvimos preparados para poder enfrentar. ¿Qué le ha significado a Ecuador, a Latinoamérica, una pandemia de esta naturaleza? Insisto yo en que nos ha permitido evidenciar una serie de falencias y de problemas que ya estaban ahí y que se han visto agravados y que se han visto profundizados. Y quizás uno de los temas que yo a menudo estoy insistiendo es que las cifras a las que nos enfrentamos, las cifras que nos muestra sobre todo el oficialismo, el gobierno nacional, cuán reales son, cuán certeras son cuando el número de pruebas es absolutamente insuficiente. Le escuchábamos recientemente al presidente de la República cuando daba a conocer las últimas resoluciones del COE nacional, las nuevas restricciones adoptadas frente a lo que está ocurriendo en el Reino Unido con esta nueva cepa del coronavirus o con esta nueva mutación del coronavirus del SARS-CoV-2. Le escuchábamos al primer mandatario que decía que prácticamente la situación aquí está controlada y que el número de casos es inferior a lo que se está viviendo en otras latitudes, pero nos preguntamos, e insisto yo, cuán reales son estas cifras, y al no contar además con cifras más cercanas a la realidad o cifras más reales, ¿en qué medida podemos avanzar en una política pública eficiente que nos permita contribuir de alguna manera a superar este problema? Muy buenos días, Rosana. Un placer estar en su programa y con tan directos amigos, invitados como el sociólogo Cáceres y Rodrigo. Creo que es un enfoque bastante interesante el que se puede tener hoy día esta conversación. Pocas veces tenemos la oportunidad de estar sentados en una misma mesa, la parte económica, la parte social y la parte médica, que muchas veces
tienen que ir juntas y a la par, porque justamente desde la resolución de las necesidades sociales es en lo que se basa el principio de salud, como ese bienestar biopsicosocial. De alguna manera creo que el año 2020 nos deja lecciones aprendidas y nos deja fuertes lecciones aprendidas de muy mala manera. Creo que desde hace mucho tiempo, desde la academia, desde la sociología, veníamos con una especie de lucha cruzada donde manifestábamos que el presupuesto para la salud y la educación deben ser una prioridad y el reforzamiento de un sistema público de salud era esencial para el desarrollo de un país. Al final del 2020 vemos que es así, que los países que tienen un sistema público que ha reforzado sus capacidades, ha reforzado obviamente también no su atención, sino la promoción de la salud, son los elementos fundamentales para sobrevivir a esta y otras pandemias que podrán venir en el futuro. Desde el año 1918, que hubo la mayor mortalidad por una pandemia, antes de esta, en la Edad Media, por la peste negra, en la gripe española se dieron alrededor de 20 a 50 millones de muertes en un año, es decir, no se puede cuantificar qué cantidad de muertes se dieron. A nivel mundial, en un año, con la pandemia del coronavirus, hablamos de alrededor de 1.700.000 muertes en los diversos países, ¿no? Y este es un recuento que se lo hace de manera muy general. A veces es bastante difícil encontrar ese equilibrio entre la causa real de la muerte y la muerte en sí. En nuestro país, para el 20 de diciembre, que es el último corte que estamos haciendo de seguimiento de los casos, ya se dieron 13.948 muertes relacionadas con el coronavirus. Es decir, si nosotros recordamos en nuestra historia inmediata, nos estremecía el alma cuando tuvimos un terremoto en Manabí, en la provincia de Manabí, con más de 500 muertos, tuvimos un luto nacional, por supuesto que necesario, con más de 13.000 muertos. Realmente creo que el luto lo vamos a llevar por mucho tiempo en el interior. Y esto que hablamos muchas veces, lo que mencionamos son las cifras oficiales, ¿no? Las cifras relacionadas con el COVID. Aledaño al COVID, obviamente, están otras circunstancias como, por ejemplo, la dificultad o algunas situaciones que impiden que enfermedades o personas con enfermedades crónicas, más bien dicho, accedan a un tratamiento, a un control adecuado y obviamente vayan desarrollando problemas dentro de su propio estado de salud que les conduce a la muerte. Y por eso muchas veces el impacto real estamos analizándolo desde el exceso de mortalidad, desde el número o comparando con el número histórico de los años anteriores para ver ese impacto. Un ejemplo de este impacto es bastante interesante. Una de las primeras causas de muerte materna en el año 2019 justamente eran las tradicionales, la hemorragia, la preeclampsia. Sin embargo, el COVID en la primera mitad del año del 2020 fue la primera causa de muerte materna, es decir, trastocó todas las estadísticas, trastocó todas las formas de atención o las planificaciones en atención y prevención y generó evidentemente un impacto altísimo dentro del sistema de salud. Y creo que esa es una de las lecciones aprendidas. El fortalecimiento del sistema público y la garantía del acceso a este sistema es evidentemente una prioridad. Yo pienso que en distintos países se ha visto esta necesidad. Yo atribuyo inclusive a este tipo de política que más bien refuerza el sistema público y una atención universal al cambio de presidente de Estados Unidos, porque obviamente al haber un cambio con el sistema que tenía Obama, el Obamacare que le llamaban, y al sistema un poco menos asistencial o menos universal como el que generó Trump, generó su caída, y esta es una lección. Definitivamente esto tiene también costos bastante importantes que hemos tenido y que otras lecciones hemos tenido, que la inversión en salud desde la parte económica es una prioridad. Desde la planificación es
y es necesario tener justamente estos recursos económicos. Recordaremos que al principio del 2020 tuvimos una propuesta conjunta que nacieron desde las universidades, perdón, del 2020, perdón, había una propuesta porque había un intento de reducción del presupuesto al Ministerio de Salud Pública, al sector salud y evidentemente también a la educación, que se vinieron las protestas desde octubre del 2019. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta reducción? Encontrar un sistema de salud debilitado, un sistema de salud que ya tenía obviamente una sobredemanda, una saturación, no es una novedad que en algunas instancias como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las atenciones y la agilidad en atención, obviamente por la altísima demanda y la calidad que tienen estos servicios, se prolonga y se posterga. Si a esto le sumamos una pandemia, definitivamente tenemos un efecto nefasto. Y por otro lado, la pregunta que usted decía es bastante clave. ¿Qué tan confiables son las cifras? A nivel mundial, definitivamente podemos tener un aproximado, pero tener una totalidad a tiempo real de las personas que tienen COVID es bastante difícil. Recordemos que básicamente es una enfermedad que un altísimo porcentaje, un 80% puede cursar asintomática y ese 20% restante puede manifestarse en síntomas leves, moderados y severos que pueden llevar a la muerte. Muchas de las veces los datos que tenemos de positividad están relacionados con el número de pruebas que accedieron y muchas veces el acceso a estas pruebas está relacionado con la presencia de síntomas. Es decir, quienes se hacen las pruebas son quienes tienen síntomas y al inicio de la pandemia básicamente el 50% de las pruebas eran positivas, eso se llama tasa de positividad y ahora es del 25%. Primera cosa. Segunda cosa, el número de pruebas que se aplican o el tamizaje es importante. En realidad hemos visto el ejemplo de en países con mayor cantidad de recursos económicos, una mayor diligencia en la aplicación de pruebas, ya sean con inmunoglobulinas o ya sea con las propias tamizajes de PCR y sobre todo en población de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos algunas relaciones, inclusive de investigación, y con Bélgica igual. Las personas que están expuestas, a las personas que están asistiendo a sus actividades laborales presenciales, prácticamente tienen un PCR cada 15 días. Esto obviamente es una relación que no tenemos en la actualidad, es decir, sí existe un número de pruebas insuficientes y por eso obviamente las pruebas a larga escala, como el estudio que realizamos y que posteriormente también hizo el Ministerio de Salud de cero prevalencia y cero positividades, es sumamente importante para conocer esta realidad y también obviamente tomar medidas de seguimiento y aislamiento, y ahí viene el problema económico. Una experiencia que nos vino desde el proyecto de cero prevalencia aquí en el Cantón Cuenca, muchas personas que tenían cero positividad en las pruebas rápidas tenían de alguna manera resistencia al hacerse la prueba confirmatoria, porque obviamente hacerse la prueba confirmatoria luego de yo estar asintomático implicaba un aislamiento y un aislamiento implicaba a su vez una dificultad económica y la dificultad económica todo el resto de consecuencias que evidentemente se pueden dar. Es decir, a más de eso existe una dificultad dentro de este proceso del diagnóstico. Las cifras, obviamente, a nivel de todo el mundo, no van a ser las reales. Creo que en nuestro país no es la excepción. Evidentemente también hay un retardo en el número de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de datos que estamos viendo hoy, por ejemplo, en casos positivos de COVID, muchas de las veces refleja algunas pruebas rezagadas que tuvieron algunos días. Sin embargo, marcan una tendencia en este sentido que podría de alguna forma indicarnos o darnos alertas o alarmas para poder hacer la planificación. Es decir, creo que este 2020 nos deja una lección que la salud y la educación, aunque suene muy trillado y que se haya dicho cientos y miles de veces, son una prioridad para salir adelante o para llevar adelante un país.
Bernardo, en base a este estudio de cero prevalencia y de toda la experiencia en el ámbito de la salud, podemos decir que hay una relación íntima entre el número de casos, un mayor número de casos en familias que tienen condiciones socioeconómicas más bajas, es decir, la pobreza está relacionada directamente con la presencia de un mayor número de casos. Lamentablemente es así, es así. Y creo que este es un patrón que siguen todas las enfermedades, no solo el coronavirus, donde obviamente existe una confabulación terrible para el desarrollo de problemas en la salud, en el cual está la falta de la educación, la falta o el nivel socioeconómico y definitivamente las actividades que no tienen una remuneración constante. Por ejemplo, algunos resultados que veíamos en el proyecto de cero prevalencia es justamente esto, ¿no? Que las personas con un menor nivel socioeconómico tienen mayores posibilidades de tener el virus. Las personas que tienen un nivel de educación más baja tienen mayores posibilidades de tener el virus. Las personas que tienen una actividad ambulante, por ejemplo, como de venta ambulante, tienen mayores posibilidades de tener el virus. Y esto es biológicamente explicable y plausiblemente dentro del escenario del virus. Es lógico, ¿no? Quien trabaja en la calle está más expuesto, tiene posibilidades de tener un contacto mayor con personas, no va a tener un lavado de manos, no va a tener un distanciamiento, la movilización en el transporte público también ha demostrado, con más de 10 personas, ha demostrado un efecto en este sentido, y es así. Como en toda enfermedad, evidentemente la parte o el nivel socioeconómico es un factor de riesgo, digámoslo así, para el desarrollo de la enfermedad. Fuera de esto, fíjese usted que si bien la gratuidad de la salud es un derecho, muchas de las veces necesitamos ese apoyo, que se genere ese acceso rápido a este tipo de personas, ¿no? Con un menor nivel económico. Y no nos olvidemos que dentro de un escenario que tenemos a nivel local, el migrante o los migrantes o los hermanos migrantes se encuentran en esa condición de vulnerabilidad y evidentemente con una triple vulnerabilidad, diría yo, porque además de no tener un nivel económico, no tener obviamente en algunos casos un nivel educacional, están o se encuentran en riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y no conocen dónde acudir cuando existe este tipo de enfermedades o problemas. Milton, ya lo dijo el doctor Vega y creo que sí es un tema en el que se ha insistido mucho en que la salud y la educación son esenciales para mejorar las posibilidades y las condiciones de vida de las personas, pero sobre todo para avanzar en procesos de desarrollo integral del ser humano. Pero aquí entra otro tema que tiene que ver directamente y es el de las ideologías, aunque ahora, sobre todo cuando estamos muy próximos a enfrentar un proceso electoral, muchos se justifican sus pronunciamientos o sus posiciones en el hecho de que no es necesaria una ideología y que ahorita las derechas y las izquierdas ya no importan y que hay que ser prácticos. Pero cuando hablamos de lo que está manifestando en este momento el doctor Vega en lo que tiene que ver al acceso a salud, en lo que tiene que ver a acceso a educación, el tema de las ideologías definitivamente importa. El tema de las ideologías es un asunto de derechos de los seres humanos. Es decir, cada ser humano concibe al mundo de una manera diferente. Y creo que la concepción del mundo que tiene cada ser humano perteneciendo a una cultura o a otra cultura, o perteneciendo a determinada confesión religiosa, hace que el ser humano se presente ante los otros seres humanos como un diferente válido. La diferencia no es un asunto que estorba. El hecho de que todo sea del mismo rasero hace que se pierdan muchísimas de las riquezas con las que está presente siempre la naturaleza y la sociedad. Cuando nosotros hacemos desaparecer estas diferencias,
nos estamos convirtiendo efectivamente en personas que no solamente prohíben, sino matan las posibilidades de una mejor vida. Y de ahí que es importante hacer que florezcan 100 flores. De ahí que es importante el hecho de que tu opinión, que es diferente a la mía, sea completamente válida, sea completamente interesante, y de pronto es la respuesta que estábamos necesitando, la respuesta que estábamos buscando y que yo no la pude encontrar, la encontraste tú. Por eso es la validez del otro en tanto diferente desde su punto de vista de pensamiento, es un asunto que no tiene que perderse, es un asunto que tiene que apoyarse, porque el ser humano, si efectivamente perdiera esa capacidad de pensar, de no estar de acuerdo con otro, el ser humano dejaría muchísimo de ser tal y se perdería el ser humano cuando un ser humano se ha perdido, le hemos dejado sin la posibilidad de que nos muestre lo que él concibe, lo que él descubre, lo que él propone, lo que él está efectivamente desafiado. Entonces, esto tiene que ver mucho en todos los aspectos, no solamente en lo económico, no solamente en lo social, no solamente en lo político, no solamente en lo religioso, no solamente en lo cultural, sino también en lo saludable. Todas nuestras culturas, al mismo tiempo que han tenido una visión cósmica, también han tenido visiones sobre cómo curarse, visiones inclusive sobre cómo sanarse, visiones sobre cómo después de esta vida podría haber otra vida. Este conjunto de riquezas que los seres humanos siempre nos estamos preguntando, y en una situación tan dura y triste como la que estamos ahora viendo, hace que efectivamente concurran todas esas posibilidades. Nuestra abuelita, cuando nos bañaba de pequeños, nos curaba certeramente todo aquello que era el espanto. Hoy, cuando muchas veces alguna buena clínica no puede entender lo que le está pasando a ese niño, simplemente haciéndole bañar con las hierbas fuertes puede lograrse una situación de curación. Y al revés, cuando no podemos desde las posibilidades de las culturas tradicionales enfrentar algún dolor, alguna enfermedad, lo puede hacer la ciencia. Y en este caso, las culturas tradicionales no pueden cerrarse a conversar y a respetar y a aprender lo que hacen también las culturas modernas. Por eso ahora tenemos una oportunidad de ello. Ahora con la pandemia, yo creo que deben concurrir todas las sabidurías. Sí, parece que se nos quedó, Milton, su internet se nos colgó un segundito. Mientras logra arreglarse, quisiera yo avanzar en el diálogo con el economista Rodrigo Mendieta, y en el tema económico quizás es mucho más complejo lo que acaba de manifestar Milton, cómo conjugar de alguna manera estas distintas visiones para la economía o para avanzar, como decía hace un momento, en políticas públicas que le permitan, por ejemplo, a un país como Ecuador salir adelante, cuando ni siquiera logramos ponernos de acuerdo y cuando estas diferencias ideológicas, políticas, de pensamiento nos impiden avanzar en los más diversos procesos. Tenemos en este momento el caso de los organismos electorales, estas divergencias que existen entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que ya va mucho más allá de lo jurídico y se ha concentrado y se ha convertido en un tema profundamente político. Yo me pregunto, en el tema económico, ¿también influye profundamente en la toma de decisiones esta mirada política? ¿Es realmente posible decir o afirmar que hay que avanzar técnicamente y que hay que manejar y administrar la economía de un país con una mirada técnica? Pero esta mirada o esta posición técnica, sin duda alguna, va a tener también detrás de ella un pensamiento, una ideología. Por supuesto que sí, ¿no? Como en toda rama y mucho más, digamos, también en el área económica, claro que hay una ideología.
Obviamente eso es con natural al ser humano, ¿no? Pero el problema no es ese. Yo creo que el problema es que cuando la ideología se quiere imponer, cuando la ideología quiere, digamos, pues rebasar un paso previo, que es el diálogo, que es el consenso, que es lo que lamentablemente desde el punto de vista institucional en nuestro país no hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el problema de la ideología. La ideología per se no, porque cada quien tenemos nuestra ideología, sino el tema es sentarnos a ese consenso y obviamente avanzar en el sentido de solucionar los problemas y ver que no se estén solucionando con recetas que obviamente pues estamos recurrentemente imponiendo. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que la falta de consenso o el no ponerse de acuerdo en varios temas y de índole económico, para que en el caso del país le ha hecho mucho daño el no ponerse de acuerdo, no es que imperan las ideologías, sino que lamentablemente ahí lo que imperan son los intereses que tienen diferentes grupos, ¿no? Grupos políticos, grupos económicos sobre todo, y obviamente pues ahí viene el sector importador que impone sus cosas, el sector exportador que quiere sus otras cosas, el sector político, el sector educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos intereses individuales o de grupo digamos, se ponen sobre la mesa y gana a cualquier tipo de ideología. Yo creería que, ¿no es cierto?, en el caso económico, más bien hay que sacar lecciones ahora en el contexto que estamos conversando de la pandemia, porque justamente son estas imposiciones ideológicas, esta falta de diálogo, la que nos ha ido llevando, ¿no es cierto?, a tener errores. Por ejemplo, yo le puedo citar dos. Uno, el hecho, por ejemplo, de que se había menospreciado el ahorro en el gobierno anterior. Entonces, eso, mire usted cómo nos está pasando factura ahora, en el sentido de que cuán bien nos hubiese hecho tener un colchón, digamos así, en el erario público, que puede este momento subsanar no solamente los temas de salud y las deficiencias de salud que vivimos, sino también, ¿no es cierto?, una suerte de compensación como se dio en países vecinos nomás como Perú, Colombia, México, Chile, en donde las personas que por el encierro tras el COVID, pues obviamente tuvieron que, de alguna manera, el gobierno compensar sus pérdidas de empleo o sus pérdidas en las empresas. Eso en el Ecuador no fue posible porque el Estado, a duras penas, está terminando el año. Imagínense si es que no tuviésemos esos $2.000 millones que está viniendo del Fondo Monetario Internacional, prácticamente el Estado no tuviera para cancelar sueldos y décimos al sector público y no se estuviera cerrando, sino en saldo rojo, y obviamente pues con todos los problemas que eso se deriva. Entonces, mire ahí, por ejemplo, un tema de que la ideología lamentablemente se impone y quiere entonces, y da soluciones que no necesariamente son las mejores. Otro tema ideológico ahorita que estamos discutiendo, quizás, o que estamos acudiendo a una suerte de campaña electoral en donde se están, entre comillas, proponiendo cambios para el país. Se está discutiendo entre un mayor o un menor tamaño del Estado, entre qué tan bueno es el gasto público, pero también hay una ideología que se quiere imponer en el sentido de que todo gasto público es malo, o que el tamaño del Estado tiene que achicarse a como de lugar. ¿Y eso a dónde nos puede llevar? Eso nos puede llevar justamente a que dejemos desfinanciado una vez más el tema de salud, el tema de seguridad, pero sobre todo el tema de educación. Si una lección tenemos que aprender de aquí en adelante, justamente creo yo, estimada Rosana y quienes nos acompañan en esta conversación, es que tenemos que aprender en algún momento a deponer nuestras ideologías y obviamente en ese sentido, ¿no es cierto?, escuchar, dialogar, pero llegar a soluciones en consenso. Es muy lamentable, quizás también muy trillado lo que estoy diciendo, porque es muy difícil que se den en nuestro país, pero si es que no se camina en esa vía, va a ser muy difícil encarar lo que se nos viene, porque lo que se nos viene es muy complejo. Lo que se nos viene es repensar, por ejemplo, la forma en la que estamos haciendo los presupuestos públicos, es repensar la importancia que se le tiene que dar a la salud, a la educación. De aquí en más, la educación va a dar un giro bastante fuerte. Estamos nosotros acudiendo, y con el COVID, dicen los especialistas, que se aceleró esa transición digital a la cual nos estamos viendo abocados. Pero esa transición digital tenemos que hacerla lo más democrática posible, porque si dejamos a personas fuera, entonces estaríamos ahondando los problemas de desigualdad y obviamente pues eso no sería dable en una economía, en una sociedad que ya de por sí es desigual. Añadirle una desigualdad más, como es el tema digital, pues obviamente pues nos dejaría muy mal parados y con bajísimas posibilidades de desarrollo.
Ahora, Rodrigo, con los recursos a los que ha podido acceder en estos últimos meses, el gobierno nacional ha podido de alguna manera salir este año. Ha podido enfrentar con muchas dificultades este año 2020, pero ya se ha venido advirtiendo que en el año 2021 los recortes presupuestarios van a profundizarse, y esto apunta a justamente a lo que estamos hablando, a salud, a educación. El tema de las universidades es uno de los aspectos que estaría ya en la mira, según se ha advertido. Aquí nos preguntamos cómo se viene el año 2021, si hemos logrado acceder a recursos ahora. Va a haber también algunos desembolsos en este año, también en el 2022, pero mientras no haya una verdadera reactivación económica, vamos a estar constantemente dependiendo de recursos del extranjero, y a su vez de una serie de condiciones que a partir de aquello se imponen, que prácticamente es el ajuste que cada vez se profundiza, justamente generando problemas como los que ya estamos viviendo. Digamos, el año 2021, en primer lugar hay que partir, yo creo que hay que partir, hay varios temas, pero hay que partir de la renegociación que se logró de la deuda, de un tramo de la deuda que se conoce como deuda comercial, que son bonos que obviamente están en tenedores. Y esa renegociación lo que hizo, ¿no es cierto?, es, en términos simples, patear el pago de la deuda hacia más adelante. Eso básicamente le va a dar un respiro al gobierno el próximo año, e inclusive los próximos 4 años, digamos así. En otras palabras, para ser más concreto, el próximo gobierno, que durará 4 años, ¿no es cierto?, entonces tiene un respiro bastante fuerte en temas de peso de la deuda, tanto en términos de pago de capital como de amortización de los intereses, de pago de los intereses. Entonces, por ese lado, ¿no es cierto?, vemos que habría como que un respiro. Luego, después está el crédito del Fondo Monetario Internacional, que del total también tendría que llegar un rubro que, si no estoy equivocado, ascendería a unos $2.000 millones en el primer semestre del año 2021. Eso también llegaría a aliviar, digamos, el presupuesto del Estado, a lo cual, ¿no es cierto?, habría que sumarle 2 cosas. La primera, que es lo más importante para el presupuesto del Estado, la primera, que es que la economía, en la medida que se vaya reactivando, también se va reactivando la recaudación impositiva, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de un repunte en la economía ecuatoriana de un 3%, habría también de esperarse un repunte en la recaudación de los impuestos, por un lado. Y por otro lado, también se prevé que el precio del petróleo, obviamente, pues al menos llegue a rebasar los $40 por barril, que todavía sigue siendo bajo, dado el gasto que se tiene, y que eso va a llevar, ¿no es cierto?, a que el gobierno, de alguna manera, yo diría, pueda salir más o menos bien parado, o no con problemas como los que tuvo el año 2020. Así es que ese es más o menos un poco el panorama, pero claro, el tema también pasa porque esto también va a implicar una serie de reformas, digamos, que están esperándose, ¿no? El tema, por ejemplo, de qué se va a hacer con el tema del gasto público. Yo creo que ahí eso es importante, digamos, ver, hay partes de gasto público que obviamente habría que revisarlo porque hay que racionalizarlo, hay burocracia que no se necesita, y obviamente habría que ver qué es lo que sucede. Por otro lado, también está una reforma tributaria que tiene que darse en el marco, ¿no es cierto?, del acondicionamiento que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que darse su tratamiento, me refiero, ¿no? Tiene que llegar a la asamblea. Entonces, eso también estaríamos a la espera de ver qué es lo que sucede. Yo creo que ahí no es tan simple como decir que el IVA tenga que aumentarse. Yo creo que el tema de reforma tributaria es mucho más profundo que ello, y más bien al contrario, en una economía que estaría en recuperación, y yo creo que le haría mal subir o tocar otra vez, ¿no es cierto?, sería mi posición, tocar el IVA. Sin embargo, habría que ver cómo está el escenario ahí. Ahora, en términos de universidades, para contestar su pregunta, Rosana, pues en primer lugar, este año, como hay un cambio de mandato, entonces el presupuesto es el mismo, se prorroga el mismo de este año. Entonces, ahí se esperaría, ¿no es cierto?, se esperaría de que sea el mismo con el que estén cerrando las universidades, pero hay que ver, y eso sí, digamos, pues, no desconozco, ¿no es cierto?, desconozco cómo se estaría registrando el presupuesto para el año que viene. Por ejemplo, se me ocurre tomar como ejemplo la Universidad de Cuenca,
con el recorte que hubo de aproximadamente 5 millones de dólares, no sé si es que el presupuesto del año 2021 se registre ya con ese recorte o se regrese al punto de inicio. Otra cosa también, hay que recordar que a las universidades, y eso sí lo conozco de más cerca, pero a las universidades se les obligó a que presupuestariamente transfieran gastos de otras cuentas que no se estuvieron gastando por lógicas razones, viajes, viáticos, limpieza, seguridad, etcétera, dado el cierre de las instalaciones y el trabajo, digamos, telemático al cual estamos este momento obligados. Entonces, ese presupuesto se pasó, por ejemplo, a nómina. Entonces, ahí hay que ver el presupuesto, cómo arranca el año 2021. Yo entendería que regresa todas las cuentas a cómo estuvieron en su posición original. Entonces, eso sí puede dar, digamos, un problema. Ahora, más bien, ahí yo creo que el año que viene va a haber la necesidad de una lucha interesante para revertir las reducciones que han habido en términos de presupuesto universitario, porque obviamente ya se trabajará en un presupuesto para el año 2022 nuevo, digamos así, por utilizar una palabra. Ahora, lo que también es preocupante ahí, Rosana, solamente con esto termino, es también la incursión de nuevos actores universitarios en el FOPEDEUPO. Y eso va a hacer también que ahí hay una incógnita, porque claro, si el pastel no está creciendo, entonces quiere decir que a alguien le va a tocar menos para que se pueda alcanzar. Y ahí tenemos las universidades emblemáticas, ¿no es cierto?, que estarían ya entrando al FOPEDEUPO, al menos 3 de ellas. Y también hay que ver, porque están, de lo que conocemos también, está muy cerca el proyecto de creación de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, todas esas incógnitas repito, conozco, no a profundidad, pero son temas que tengo referencia, estarían coadyuvando a que el tema de presupuestos universitarios el año que viene esté, digamos, en punta de lanza de la discusión y del debate, y que ojalá pues tengamos un gobierno que sea sensible a que se entienda lo importante de la inversión en temas de educación. De aquí en más, repito, cerrar llevar a cabo esta transición digital va a implicar recursos en el área educativa, pero también en los temas de investigación. Yo creo que otra de las lecciones que hemos aprendido es que la investigación en el Ecuador necesita de más recursos todavía, y sobre todo y tendiendo a que esta mejore cada vez para que nosotros podamos investigar, ¿no es cierto?, temas que tienen que ver con estas nuevas problemáticas, que tienen que ver con la pandemia, con diferentes riesgos, etcétera, que estamos viviendo, pero sobre todo, ¿no es cierto?, de diferentes áreas disciplinarias, propender a que esta investigación sea pertinente, pero sea con alto contenido científico. Ahora, Rodrigo, todas estas reformas, todos estos cambios, la reforma tributaria, reformas a la ley de seguridad social, entre otras de las que hemos hablado, van a estar en un stand-by ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué mes? Hasta mayo del año 2021 va a depender también de quienes lleguen a la Asamblea Nacional, va a depender de quién llegue a la presidencia de la República, es decir, cuándo el país va a empezar realmente a debatir. Se ha anunciado o se ha dicho que sería este gobierno el que dejaría probablemente planteando ya una reforma tributaria, entre otras, pero a la final será la próxima administración, la próxima gestión, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo, quien las asuma. El tema de la reforma tributaria será presentada por este gobierno por un compromiso con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Y el compromiso ahí es presentarlo a la Asamblea, pero no que se resuelva. Y de hecho no se va a resolver, porque ya a una puerta de salida va a haber una Asamblea que estará también, digamos, ya después de las elecciones ya estará saliendo. No creo yo que haya una resolución al respecto, pero la reforma tributaria se presentará, ¿ok? Entonces yo creo que eso sí se va a dar, pero sí creo que ya será el próximo gobierno el que tenga que resolver, pero con la característica de que el próximo gobierno también, cualquiera que este sea, va a encontrarse con yo creo que con dos cosas, ¿no? Con dos condiciones: una asamblea fragmentada, pero también una sociedad fragmentada. O sea, lamentablemente, y eso hubiese querido pues que Milton también nos dé una luz sobre aquello, pero yo sospecho, estimada Rosana, Bernardo, quienes nos escuchan, que también tenemos, que yo creo que al Ecuador desde el punto de vista institucional le ha hecho mucho daño esta pugna, ¿qué diríamos? Pues de extrema que ha habido entre correístas y morenistas, ¿no? Yo creo que esa suerte digamos, de confrontación que se ha dado, ahí al final del día lo que pasa factura son las instituciones, ¿no?
porque son personas las que hacen las instituciones y obviamente, pues, lamentablemente se ven estos problemas que se reflejan ahí. Y eso también va a ir en lo que hablamos al principio, que es la falta de capacidad de poder sentarnos y consensuar en acuerdos al menos mínimos en temas económicos, en donde creemos que al imponer nuestra ideología o nuestra forma de ver las cosas, pues estamos bien, y eso no es así. Yo creo que el Ecuador, como nunca antes, va a necesitar deponer esas actitudes, deponer yo diría, pues esos sesgos ideológicos, porque yo creo que, repito, la ideología no está mal, pero sí, cuando esta se convierte en un sesgo y no queremos salir de ahí, entonces eso también le puede pasar factura al país. Y hay que ver, digamos, yo creo que también como no ha sucedido en los últimos 15 años, también hay una incertidumbre sobre el tema político, sobre los resultados me refiero, y lamentablemente ahí tenemos como que posiciones muy diferentes, de suerte que solo cuando ya sepamos quién vaya a asumir el poder, pues habremos de ver cuál es el camino que va a seguir el Ecuador, porque lamentablemente tener una ruta, digamos, pues consensuada, digamos, carecemos lamentablemente, ¿no? Bernardo, doctor Vega, la reactivación económica y la situación económica del país va a depender está dependiendo en gran medida de lo que suceda en los próximos meses, en los próximos años, inclusive con la pandemia de la COVID-19. Hoy, en este fin de año, enfrentamos nuevamente restricciones. Escuchaba en la mañana el día de hoy al sector turístico agobiado, profundamente golpeado por las resoluciones que se han tomado para este feriado, tanto de la Navidad como de fin de año. Y aquí nos preguntamos un poco cómo se visualiza la situación de la pandemia aquí en el país. Todo el mundo está apelando a que sea la vacuna mientras más pronto llegue al país. Probablemente más pronto vamos a poder retomar ciertas actividades, sobre todo ciertas actividades económicas, personales también, por supuesto. Pero ¿cómo se vislumbra la situación de la pandemia luego de los anuncios que ha hecho el gobierno nacional de que en el mes de enero llegaría un primer cargamento de 50,000 vacunas que alcanzará para 25,000 personas de alrededor de 17 millones de habitantes que somos? ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Bueno, Rosana, creo que una de las cosas que nos tomó por sorpresa es esta resolución del COE nacional. El momento más crítico, y recuerdo que con usted justamente conversábamos en agosto, que tuvimos o que vivimos por lo menos aquí en la provincia de La Suay, el pico de la pandemia, buscábamos medidas similares a las que se están dando ahora al finalizar el año, ¿no? En ese tiempo que pedíamos un cambio, digámoslo así, en el Azuay de las medidas, alrededor del 24 de agosto teníamos, por decirle un número, 89 casos por día. Esto eran prácticamente 3 casos por hora en el mes de agosto. Ahora estamos básicamente con 62 casos en la última semana. Ha habido un incremento, lo cual quiere decir 2 casos por hora. Es decir, es una situación bastante inusual la que se ha dado. En este mes de agosto, recordará que la comunidad científica inclusive pidió al COE nacional mediante un documento que las restricciones no sean levantadas, que las restricciones, obviamente en ese punto, no era conveniente que se dé un aumento de la movilidad y se levanten las mismas. Recuerde usted que se aumentaron o se mejoró la movilidad, digámoslo así, con aforos en lugares públicos, apertura de cines, etcétera, una serie de situaciones que aumentaban la movilidad, que concluyeron el 12 de septiembre básicamente. Creo que a todos básicamente nos cayó bastante sorpresivamente las decisión del COE nacional. No digo que esté mal, sino que obviamente en una situación que estábamos mucho más
grave, que en el número de casos y en el número de mortalidad, como fue en el mes de agosto y septiembre, no tuvimos estas medidas tan drásticas, que ahora como que teóricamente inclusive hay una disminución en el número de casos, número de muertes y disponibilidad hospitalaria están dándose, ¿no? Siempre ha habido un conflicto bastante fuerte entre, obviamente, las necesidades económicas y de producción, digámoslo así, no solamente de manera individual, sino de manera nacional, de incrementar la productividad con las restricciones. De alguna manera, desde agosto hasta acá, con digamos, la disminución de las restricciones, generó un respiro al sistema económico y al sistema turístico, por ejemplo, que vi que está prácticamente bastante golpeado, ¿no? Es bastante duro conjugar entre las necesidades de salud y obviamente las necesidades económicas. Creo que en el mes de agosto justamente fue más fuerte la presión económica que las necesidades en salud, ¿no? Se van evidenciando otras circunstancias que inclusive han sido necesarias discutirlas al avanzar el tiempo, por ejemplo, como la educación o la presencialidad de la educación en zonas donde el Internet no llega, donde obviamente la posibilidad de continuar los estudios es imposible y donde se habla de un número de alrededor de 70,000 niños, niñas y adolescentes que estarían abandonando el sistema educativo formal, que yo creo que es una emergencia ya no solo sanitaria, sino educativa a este nivel. Es decir, en este mes de diciembre, donde estaban hablándose de todos estos cambios, tenemos 30 días de un semáforo, volvemos a un semáforo, lo ponemos como amarillo a lo mejor, con características de verde en algunos casos, necesaria a lo mejor sí. Nos sorprende porque antes no se hizo esto, que es algo que veníamos conversando, porque vemos que hay una tendencia en el incremento y a lo mejor estas fiestas que son intensamente familiares, donde se están dando, por cierto, el mayor número de contagios, estas fiestas donde se da una gran movilidad y obviamente un sinnúmero de aglomeraciones que estamos viendo por la parte comercial. La cara de Cuenca el día lunes fue distinta a la del día de hoy y ya no hay tanta gente, vemos que hay una disminución en las aglomeraciones, a lo mejor era necesario. Sin embargo, es importante analizar que muchas de las veces la realidad que tienen las distintas cantones, parroquias y provincias no es la misma y a lo mejor un cierre segmentario, un cierre focalizado hubiese sido la mejor alternativa. Sin embargo, el riesgo está presente y no niego la necesidad de que esto justamente permita evitar, como usted mismo algún momento lo mencionó, mirarnos en ese espejo que tiene Europa, donde están enfrentando una segunda ola con una mortalidad, segunda y tercera ola en algunos países, con una mortalidad muy superior a la de la primera ola. Definitivamente el panorama para el próximo año es un poco más alentador. Sin embargo, no quiere decir que con la llegada de la primera vacuna el problema se acabó. Realmente son dosis específicas, dosis que realmente estarían alcanzando para un número determinado de personas con ciertas vulnerabilidades, médicos, profesores y personas de la tercera edad con vulnerabilidad. No es la totalidad de la población y esa ansiada inmunidad de rebaño que básicamente se ha venido discutiendo desde el principio, que alcanzaríamos cuando el 60% de la población tenga defensas, ya sea por la infección, como se pensó al principio de la pandemia. Recuerde usted que inclusive se hablaba de una inmunidad de rebaño en 6 a 7 meses, y vamos prácticamente hasta diciembre ya con la pandemia y únicamente tenemos el 10% de inmunidad en la población, eso es lo que o 20% como lo vio el Ministerio de Salud Pública con sus diferencias en el campo de análisis metodológico. Sin embargo, no es el 60% que se esperaba, estamos muy lejos de ese porcentaje,
Esto quiere decir que si bien la vacuna nos da un aliciente, nos da de alguna manera algún grado de libertad o posibilidades de ver una luz al final del túnel, definitivamente tendríamos que esperar que ese proceso de vacunación vaya llegando a la mayor parte de la población, y entiendo que esto tendrá que pasar un poco más allá de mediados del verano o de junio del 2021 para tener un número importante en este proceso de inmunización. Sin embargo, yo creo que la nueva normalidad, digámoslo así, tiene que dejarnos estas lecciones aprendidas. No podemos volver a ser los mismos que en el 2019, obviamente donde veamos a la salud como un elemento que simplemente es una mercancía que está al alcance de aquellas personas que las pueden lograr, y que la educación también es un proceso que simplemente requiere la presencialidad, ¿no? En muchos de los casos, creo que estas lecciones, como decía Rodrigo, de un cambio forzado a un proceso digital, nos permite vislumbrar ya una distinta realidad y generar un mayor alcance. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca, si bien cuando Rodrigo se encontraba frente al decanato, se hacían programas de alguna manera duales y definitivamente podrían alcanzarse metodologías a distancia y ampliar el número de cupos en la universidad pública. Por ejemplo, es factible en algunas carreras, en otras no, la presencialidad es absolutamente necesaria. O, por ejemplo, situaciones como la formación en posgrados que podría mantenerse. Es decir, hay que ir sacando lo positivo que hemos tenido de esta pandemia en el año 2020 y aplicarla en el año 2021, tanto en salud y en educación. Ojo que en salud también ha dado un efecto bastante interesante la teleasistencia o la telemedicina, evidentemente desde el punto de vista de consejería y de tamizaje en la atención, pero son cosas que se pueden ir implementando a lo largo del tiempo y que evidentemente nos permitirán durante el 2021 reforzar esas estrategias que obviamente vendrán con la vacuna. Pero bien entrado el 2021, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y el autocuidado deberán ser elementos que no vamos a abandonar, y lejos de estar distante de nuestro comportamiento ahora y peor en el 2021. Ahora es mucho más importante justamente por ese riesgo de contagiosidad que tiene el virus en la actualidad. Doctor Vega, ¿qué se conoce más allá de estas 50.000 dosis que llegarían al país en este acuerdo con Pfizer en el mes de enero? ¿Hay expectativa para qué fecha que podría llegar un nuevo cargamento de vacunas para arrancar con una segunda y luego una tercera etapa de vacunación? Para un programa anterior que hicimos aquí en Voces de la Ciudad la semana pasada sobre el tema de las vacunas, quisimos contar con un representante del Ministerio de Salud Pública para poder dilucidar todas estas inquietudes que hay respecto de este tema. Lamentablemente se nos dijo que el único vocero para hablar del tema de la vacuna era directamente el ministro y que no podía acompañarnos en esa fecha. Pero ustedes que están detrás de proyectos, programas de investigación, detrás de la academia, en este mundo, ¿qué se conoce? ¿Qué se conoce certeramente respecto de lo que va a pasar con la vacuna en el año 2021? Mire, esperamos que realmente se den las cosas como el Ministerio ha planificado, y me parece realmente una iniciativa sumamente importante que el sector público, que la gratuidad de la vacuna esté o sea un hecho fundamental. Creo que la incorporación de la vacuna dentro del sistema o del programa ampliado de inmunizaciones del Ecuador es trascendental. ¿Cuándo va a llegar la primera dosis? Bueno, hay varios factores que creo que deberían tomarse en cuenta, ¿no? Hay procesos, ¿no? Por ejemplo, la primera vacuna aprobada, digámoslo así, por la FDA y por las instancias locales como es el ARCSA,
ha sido la de Pfizer. La característica de la vacuna de Pfizer es que va a mantenerse a menos 70 grados centígrados y evidentemente dentro del proceso de distribución hay que guardar toda la cadena de frío, es decir, ese proceso de mantener esta molécula que es obviamente, o la característica de esta molécula de ARN es mantenerse estable a esta temperatura. Sin embargo, hay otras vacunas que están en ese mismo proceso y que de alguna manera también han demostrado una efectividad similar a la que tiene Pfizer, por ejemplo, la de Moderna. Esta vacuna obviamente está en proceso de aprobación y evidentemente cuando tenga estos permisos, digámoslo así, o aprobaciones de sus estudios científicos que están siendo estudiados, o valga la redundancia, por la FDA y por la EMA en Europa, una vez que estos sean aprobados, definitivamente tendrían que irse incorporando dentro de la normativa nacional. Entiendo que obviamente más o menos tendrá un proceso similar. Fíjese que no hay un parangón con otras vacunas. Otras vacunas, por ejemplo, como las del ébola, han tenido un proceso de 2, 3 años y un poco más para que salgan a la luz. Cuando hablábamos hace muchísimo tiempo de las vacunas, cuando hablábamos en el mes de marzo de una posible vacuna, hablamos de que posiblemente la fase 3 esté terminándose recién en el mes de diciembre, haciendo más o menos una relación con lo que teníamos con las otras vacunas. No fue así. Creo que es un esfuerzo importantísimo de las instancias científicas, de las empresas que están desarrollando estas vacunas, en lograr un tiempo récord, yo diría así, para que esta se dé. De hecho, la aprobación también ha sido bastante rápida y la inoculación de las vacunas, como hemos podido ver en países como Estados Unidos, Chile, Alemania, Francia, etcétera, ha sido un proceso bastante rápido. Esperemos que más o menos siendo una expectativa que las segundas dosis estarán aplicándose alrededor de febrero después de esta vacuna. Recordemos que son 2 dosis las que se aplican y evidentemente para el mes de marzo, abril estaríamos contando con una expansión de las vacunas. Eso esperamos dentro de las propias proyecciones y dentro de lo que hemos podido escuchar de las autoridades, inclusive del ministro de Salud. Una cosa importante, ¿no? Y realmente hubiera sido interesante ver el aspecto social que tiene esta vacuna o la situación que va de la mano a su vez con la economía. Son los países económicamente más fuertes los que primero tienen la vacuna. Son los países que con un mayor nivel económico, la mayor capacidad de gasto, lo que más rápido han tenido la vacuna. Inclusive el aporte económico para el desarrollo de la misma ha sido un elemento que ha permitido que ellos estén en la primera línea de la vacunación. Creo que desde ese punto de vista, la equidad y digamos el derecho, siendo la salud un derecho, es importante que los países con un nivel medio como el nuestro y bajos como el del África tengan la misma oportunidad y no un retardo en la llegada de esta vacuna, ¿no? Es importantísimo tomar en cuenta, también tomar en cuenta que dentro de las redes sociales se ve una serie de comentarios y de impactos y de temores que se dan para la vacuna. Creo que una de las cosas que adultos y pequeños tenemos miedo es ir a que nos ponga una vacuna. Inclusive cuando nos portamos mal o nos portábamos mal, nos amenazaban con llevarnos a vacunar, y creo que eso se nos ha grabado en el subconsciente, y tenemos de alguna manera miedo a la vacuna y algún rechazo a la misma. Creo que más allá de este miedo, el beneficio que tienen las vacunas supera con creces los riesgos que se pueden generar, y definitivamente más de ser una protección personal, aquella persona que desarrolla inmunidad contra la vacuna tiene una posibilidad de transmitir en menor cantidad del virus, y eso definitivamente ya es un avance dentro de esta tan anhelada inmunidad de rebaño y eliminación del virus. Es decir, creo que de alguna forma
si bien no podemos dar unas fechas específicas, pero creo que hemos dado, no diría pasos, sino zancadas bastante grandes como humanidad en el desarrollo de una vacuna, un tiempo récord y una aplicación. No olvidemos que hace poquito, el 17 de noviembre del 2019, comenzó o hubo el brote en Wuhan, en China, y ahora prácticamente un año después de este brote, algo que no imaginábamos que iba a saltar al continente americano, muchas de las otras infecciones por SARS-CoV o por infecciones similares a las del COVID se mantuvieron en espacios reducidos, pero la característica de este virus y la movilidad humana hizo que rápidamente salte de continente a continente, de país a país, y prácticamente llegue a ser una enfermedad que es conocida a nivel mundial, y no hay persona, diría yo, que no tenga alguna persona que ha tenido esta enfermedad o que ha fallecido por enfermedad a nivel mundial. Entonces, si bien no hablamos de fechas específicas, pero hablamos de una esperanza que de alguna manera esto va a ayudar a retomar de alguna manera las actividades que permitan evidentemente librarnos de alguna manera del encierro, porque también la factura en salud mental que está pasando esta pandemia es bastante alta. Y bueno, me parece que perdimos definitivamente el contacto con el sociólogo Milton Cáceres, no hemos podido recuperar la conexión con él, pero yo quisiera continuar el diálogo con Rodrigo. Rodrigo, una de las preguntas definitivamente tiene que ver con mientras no haya una solución definitiva o la pandemia esté muy controlada en el país, la reactivación económica va a continuar seriamente limitada. El sector privado, el sector productivo ha cuestionado seriamente, ha criticado seriamente los programas del gobierno como Reactívate Ecuador, por ejemplo, afirmando que los recursos no han llegado, que los recursos no han sido entregados en la manera en la que este sector definitivamente requiere. ¿Cómo pensar cuáles son los caminos para avanzar en una verdadera, en una real reactivación económica bajo estas circunstancias? Bueno, lo primero es que hay que ir esperando que como nos comentaba Bernardo, vaya dándose esta suerte de aumento considerable a lo que él denomina la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, si es que ya se hablan de tasas de un 20%, luego con la vacuna se irá incrementando aquello. Yo creo que esa es la clave. Pensaría yo que el gobierno haría bien, y entiendo que bien hace el momento en que está poniendo todo su contingente en aumentar, en maximizar, digamos así, el número de vacunas que podamos tener ya en el momento específico en que esto suceda. Porque esto, a su vez, ¿no es cierto?, va a derivar en que se vaya abriendo, que se vaya flexibilizando un poco más lo que es la movilidad, lo que es el sector, la actividad económica en general, las diferentes actividades económicas, y obviamente, pues, generar, digamos, esta reversión en la afectación que ha habido por el tema del COVID, ¿no? Los sectores que se han afectado por el tema de COVID, un poco en orden de prelación, son el tema del comercio, también el tema de manufactura, pero sobre todo lo que son servicios, y en ellos los que tienen que ver con alojamiento, con comida, básicamente que deriva del sector turístico. Y esto ha generado una pérdida de empleo bastante fuerte, ¿no? Estamos nosotros cerrando también con tasas históricas de desempleo, que podría llegar a ser el 8% en el cierre de este año 2020, con una tasa de empleo adecuado que no rebasa el 30%. Eso quiere decir que hay un 70% de población económicamente activa que no tendría un empleo adecuado, que está en cualquier categoría de subempleo, etcétera, o que también pertenece al sector informal de la economía, que es el que ha crecido abruptamente, justamente con el cierre de empresas, con el despido de personas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos? Pues esa característica o ese estado de la situación en la que vamos a quedarnos en el año 2021, entonces yo creo que va a ser muy difícil que se revierta en poco tiempo. Va a estar supeditado, repito, en la medida en que se vaya llegando a esta inmunidad
y que este porcentaje vaya aumentando. Ahora, ahí, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno tiene la prelación en este momento de las vacunas, tratar de financiar lo más que se pueda y que después haya también una correcta o adecuada distribución, porque también hay un tema logístico que es importante. También cuidar, ¿no es cierto?, que estas vacunas no se filtren, lleguen a quien tenga que llegar. Esperamos que eso sea así, sobre todo dada la experiencia de lo que vivimos también con las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, esperar que también eso suceda. Y obviamente, pues, ahí ya vendría el cambio de gobierno. Yo creo que justo en medio de aquello nos llegaría, si es que los tiempos se cumplen, ¿no es cierto?, porque eso también está en vilo, pero si es que los tiempos se cumplen, entonces en mayo estaríamos ya con la entrada de un nuevo gobierno y con ello también, ¿no es cierto?, ver qué alternativas se viene dando. Pero, en definitiva, lo que yo le veo complicado, lo que yo le veo difícil es que haya una suerte de compensación directa por parte del gobierno a través de alguna línea, por ejemplo, de compensación vía, digamos, pues, transferencias directas. Yo le veo muy complejo porque el dinero realmente no le veo de dónde pueda venir, salvo que se piense en algún mecanismo, pero que ese mecanismo a la vez también habría que evaluarlo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algún impuesto específico que de ahí, digamos, extraiga recursos para que pueda darse, por ejemplo, a las personas que han sufrido con mayor fuerza los embates económicos de la pandemia. Podría ser eso una alternativa. Otra es, por ejemplo, expandir el tema del bono de desarrollo humano. Eso también está en discusión. Habría que ver de dónde nacen, digamos, de dónde se dan las fuentes de financiamiento para ello. Y luego después yo lo que sí creo que debería hacer el gobierno, cualquiera que este sea, es ampliar las líneas de crédito a las cuales usted hacía referencia, porque yo creo que por ahí no está mal. El sector productivo necesita líneas de crédito frescas, pero el problema es que fue muy, muy limitado y que también pues respondieron, ¿no es cierto?, a lógicas muy restrictivas, muy limitado. Si el dinero es muy limitado, pues van a haber restricciones. Y quizás ahí yo creo que sí hay un espacio como para que un nuevo gobierno o el gobierno que comience, digamos, en mayo de 2021 tenga un quehacer bastante importante, con un impacto directo. Porque claro, pequeñas, medianas empresas que se vieron golpeadas con el COVID, pero que no cerraron, ¿no es cierto?, es decir, que se aguantaron, digamos así, con el paso del tiempo, yo creo que les va a hacer bien una línea de crédito fresca, con una tasa de interés cómoda, con un plazo también cómodo y que obviamente pues también ayude a su reactivación. Yo creo que por ahí va directamente en los temas de COVID, ¿no es cierto? Creo que el Estado, para resumir, tiene que ponerle mucho recurso al tema de la compra de la vacuna, ¿no es cierto? No estoy, digamos, bien con las cifras, pero si no recuerdo mal, se estaría destinando como unos $200 millones para eso. Yo creo que esa es una prelación. Y luego después estas líneas de crédito ya, digamos, pues ya cuando vayamos nosotros, ojalá teniendo pues estos porcentajes de inmunidad. Ahora, eso es lo que estamos esperando. Lamentablemente, la incertidumbre, pues Rosana también está presente, ¿no? O sea, como justo acaba de explicar Bernardo, hoy día estamos acudiendo, digamos, más allá de una segunda ola o tercera ola en Europa, estamos también acudiendo a lo que los entendidos hablan de una segunda cepa, ¿no? Y obviamente eso ya da cuenta de que también esta situación se puede complejizar, que esperamos que eso no sea así, pero nos hemos enfrentado a temas tan inciertos este año que ya, digamos, como que estamos, alguna otra cosa más nos puede sorprender también, y eso obviamente pues reduce esas posibilidades de proyección de lo que estamos haciendo el día de hoy. Quiera Dios que no sea así, sino que más bien cómo se está pensando, que es de la vacuna, ¿no es cierto?, la inmunidad, y en la medida que eso pase, un tema de reactivación. Pero con ayuda del gobierno definitivamente tiene que ser así, inmediatamente para reactivar el aparato productivo, hacer que la reactivación sea más rápida, sea más ligera. Y obviamente, pues eso estamos esperando todos, ¿no? Ahora, Rodrigo, usted manifiesta que es muy difícil que haya una entrega de recursos directa a las familias o a las personas que se han visto afectadas o que están atravesando situaciones complejas en su economía a propósito de la pérdida del empleo o por el fallecimiento de algún familiar que probablemente era el proveedor del hogar y por, entre otras, muchas otras razones. Sin embargo, hemos escuchado por parte de algunos candidatos
candidatos a la presidencia de la República de que efectivamente el país, Ecuador, tiene recursos. Tanto es así que hay una oferta de entregar $1.000 a 1 millón de familias afectadas directamente por la pandemia, y ante la consulta de en dónde están esos dineros, de dónde va a salir esa plata, esos recursos para cumplir con estos ofrecimientos, se nos ha indicado que Ecuador tiene recursos en bancos internacionales. En un banco en Suiza, por ejemplo, $5.000 millones, entre otros. ¿Cuán real es esto? Mire, eso es complejo, ¿no? Porque, claro, se puede decir cualquier cosa, pero el momento de que uno, digamos, ve esto con una, digamos así, pues, con la técnica financiera, ¿no? No es tan fácil, depende de muchas condiciones y que obviamente, pues, van después a derivar en una serie de dificultades que pueda haber para cumplir este ofrecimiento. Definitivamente, yo lo que podría decir es que para cumplir un ofrecimiento como estos, necesariamente se va a tener que recortar en otro lado, se va a tener que aumentar impuestos, por ejemplo, en otro lado. Y si es que esto es así, pues obviamente pues, llegará un momento en donde haya que debatir los pros y los contras, ¿no? Y entonces se definirá que, por ejemplo, para citar solamente como quizás algo más viable, pero que, por ejemplo, fíjese usted, los candidatos no van a decir esto porque, digamos, es impopular, ¿no? Pero se habló mucho a mediados de año, recordarán ustedes, inclusive con el grupo de consejeros que el presidente de la República armó en torno al tema del COVID, por ejemplo, un impuesto por una sola vez al patrimonio. Y un impuesto por una sola vez al patrimonio hubiese recaudado aproximadamente $1.500 millones. Ahí, por ejemplo, un tema de hablar, ¿no es cierto?, en el sentido de que pueda tenerse recursos para este tipo de transferencias, ¿no? Entonces, pero quizás hablar de aquello, en cambio, es tocar las teclas en otro lado de la sociedad que lamentablemente, pues, no dejan de ser grupos de interés importantes y quizás hasta financistas de las campañas políticas. ¿Esto quiere decir, Rodrigo, entonces que no es real que el gobierno ecuatoriano tenga recursos en bancos extranjeros? Lo que tiene son colaterales, ¿no? Son colaterales, por ejemplo, hay el tema del oro, son tema de papeles, pero no es de que está en una bóveda dinero contante y sonante, ¿no? O sea, por eso le decía yo que esto más bien responde a técnicas financieras de otra índole, pero no es así de simple. Se necesita dinero fresco para poder hacer transferencias frescas o quitar de un lado para poder generar esta liquidez, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí, ¿de dónde se va a quitar? Es muy complejo. El presupuesto del Estado ya por sí es desfinanciado, es decir, nosotros cada año partimos con un presupuesto desfinanciado. El déficit para el año 2021 se apunta alrededor del 5% del PIB. Entonces, eso es que se necesita dinero que no hay. Líneas de crédito cerradas, también porque el resto del mundo va a pasar por una etapa de recuperación. Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, etcétera, y también van a necesitar dinero. Digamos, y va a ser muy complejo, es decir, el acceso a crédito va a ser limitado. China, por ejemplo, que es un acreedor importante que se ha vuelto, que a diferencia de la década, del endeudamiento de la década del 80, ¿no es cierto?, de esa larga noche neoliberal que se bautizó, yo creo que ahora vamos a tener una larga noche de otro endeudamiento, ¿no? De otro endeudamiento, no sé cómo bautizarle, pero también va a haber ese problema de peso de la deuda. Y China es un actor ahora importante, pero China, cualquier préstamo en este momento está condicionando con preventa de petróleo. Entonces, eso también entra en juego, digamos, hay una serie de un costo de oportunidad adicional que significaría para el tema del país. Así es que eso es Rosana, es decir, estos ofrecimientos se tienen que dar, pero lamentablemente no se dicen los financiamientos, sino se dicen cosas que son fáciles de, digamos así, de lo que el público quiere escuchar, pero de ahí en más se necesitaría financiamiento. Repito, una posibilidad es el tema de un impuesto, otra posibilidad es reducir subsidios, por ejemplo, pero eso no se va a tocar. Digamos, no se va a tocar en el discurso. Otro tema es, por ejemplo, el mismo IVA, ¿no es cierto?, que se está hablando de un aumento. Es otro tema que no se está tocando en los discursos y definitivamente ahorita digamos, en el fragor de la política, pues se tiene que decir lo que la gente lamentablemente quiere escuchar, pero es muy complejo y yo creo que nuestro rol desde la academia es justamente tocar estos temas con rigurosidad, ¿no?
petroleros que ha tenido Ecuador, estamos en una situación económica como en la que nos encontramos en este momento. Eso de alguna manera quiere decir que tampoco el extractivismo es el camino ni tampoco es la solución. Y la pregunta esta tiene que ver con hacia dónde debemos avanzar también en el año 2021, cuando en los últimos años se ha intensificado una política extractivista favoreciendo a las transnacionales. Además, porque Cuenca está próxima a enfrentar también una consulta popular que va a realizarse paralelamente con las elecciones del día 7 de febrero para pronunciarse sobre el tema de la minería, sobre la extracción minera a gran escala en todo el cantón Cuenca. Y a esto vale la pena añadir una propuesta también del mismo candidato que hablábamos hace un momento, que puede resultar quizás interesante. Ahí la academia es fundamental, esta propuesta de la minería inversa. Sí, digamos ahí, yo lo que pienso es que inclusive una de las lecciones que nos está dejando la pandemia es, ¿no es cierto?, esta valoración que en algunas ocasiones no ha sido la adecuada para los temas ambientales, que a la final del día derivan en este tipo de problemas. Obviamente que Bernardo nos puede explicar con más propiedad, en este tipo de problemas de salud, en este tipo de problemas de afecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que el tema de alimentación afecta mucho para que una persona tenga su nivel digamos, de defensas para enfrentar, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedades. Entonces, una cosa lleva a la otra. Así es que yo creo que más que nunca, de aquí en adelante, ¿no es cierto?, en temas de desarrollo, en temas económicos, va a imperar ese cuidado a la naturaleza, ese cuidado de la salud, ese cuidado de la alimentación, que obviamente es importante. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que toma bastante lógica este cuidado también porque los recursos naturales no vayan a ser devastados a costa o, digamos, a pretexto de un tema de minería, de un tema extractivista. Yo creo que el país tiene otras alternativas, yo creo que no está por ahí, pero al mismo tiempo pienso, ¿no es cierto?, que esos sacrificios se tienen que poner en valor, porque a la final también, ¿no es cierto?, si bien es cierto, y ahí puede haber como una contradicción en lo que estoy diciendo, pero digamos, está sacrificando algo que a la final se está ganando, porque el recurso agua, el recurso natural se está quedando ahí, pero obviamente eso también va en desmedro de dinero que se necesita para avanzar en temas de desarrollo. Es decir, hemos hablado, fíjese, mucho de desigualdades, de inversión para salud, de inversión para educación. De algún lado tiene que salir ese dinero, sobre todo cuando hay estas brechas. Entonces, ese sacrificio hay que poner en valor. Y ahí surgen dos cosas que, mire, lamentablemente yo creo que, y siendo muy objetivo como siempre me he caracterizado, lamentablemente yo creo que cayeron en un ámbito de mofa, cuando son dos temas muy importantes. El uno es la valorización del agua. Yo creo que es un tema súper importante, porque obviamente al haber ya un mercado, yo creo que ahí fue desacertado el hacer un símil con el tema de exportación del recurso, no se trata de eso, pero sí se trata de decir, ok, se deja el agua ahí, o lo mismo que pasa con un bosque, pero obviamente a cambio eso va a tener un mercado, porque alguien va a valorar, y obviamente eso va a tener un precio, y eso se va a recibir entonces, o se puede recibir, digamos, dinero en un mercado que ya está estipulado para aquello. Así es que yo le veo por ahí un tema, y mire usted que es la primera vez que lamentablemente, repito, que se llevó a un campo más bien de burla, pero fue la primera vez que se habló en serio de ese tema, o era la oportunidad para hablar en serio del tema de una valoración del agua que pueda haber para el caso de, obviamente, Cuenca y su región, por un lado. Por otro lado, el tema de la economía circular, a la cual usted se hace referencia, o la economía inversa, yo creo que es otra, digamos, fuente de ingresos que puede ser muy importante. Lamentablemente, eso requiere de volúmenes. Pero al mismo tiempo, de lo poco que yo conozco, porque para eso existen expertos, inclusive la Universidad de Cuenca tiene un prestante grupo de investigación al respecto, pero entiendo yo que se necesita volúmenes, pero al mismo tiempo decía yo que lamentablemente el reciclaje de los productos tecnológicos, llámese celulares, llámese computadoras, etcétera, nosotros como países, digamos, en desarrollo, somos como que captadores de este reciclaje, de esta reutilización. Por lo tanto,
después de varios usos o de 2 usos, llegan acá estos aparatos electrónicos que obviamente, si es que están aquí, la oportunidad de ahí, digamos, extraer minerales, reutilizar de alguna forma, obviamente, pues yo creo que se estaría generando una oportunidad. Pero eso depende de volúmenes, no es así, ¿no es cierto?, de volúmenes chicos, eso se necesita de volúmenes grandes, pero sobre todo también de una suerte de cambio en la lógica productiva, porque, por ejemplo, para que haya mayor productividad, que sea más eficiente este tema de la minería inversa, se necesita que desde la construcción de un equipo tecnológico ya se venga pensando en aquello. Entonces, eso, ¿no es cierto?, hace que el ciclo no sea tan simple. Es decir, no estamos hablando de los computadores actuales, porque los computadores actuales no fueron pensados para que eso suceda, pero sí va a haber una presión, y de hecho ya lo está viendo en los países desarrollados, para que las empresas tecnológicas vayan produciendo con este criterio de reutilización o de extracción de los materiales que se estén utilizando para ello, ¿no? Diferentes materiales de minería. Entonces, yo creo que es importante, vamos a atender a ello, el uso de energías cada vez más, digamos, pues, alternativas, no fósiles, se está imperando en el mundo. De ahí, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo va a ser muy difícil que suba. ¿Por qué? Porque estamos viendo una sustitución, un uso de energía eléctrica para el transporte público en la mayoría de países desarrollados. China, por ejemplo, el momento que China empieza a utilizar energía eléctrica para su transporte público, créame, Rosana, el precio del petróleo no va a aumentar de los $40 por barril. ¿Qué vamos a hacer entonces? Estamos preparándonos para esa época post-petrolera. Yo creo que estamos hablando de alternativas muy importantes, muy serias, y que obviamente, pues, tienen muchísimo potencial. Este mercado del agua, este mercado de la economía circular, estas energías alternativas no fósiles, y que obviamente, pues, tenemos que seguir apostándole a ello. No solo lo hidroeléctrico, tenemos que apostarle también a lo solar, por ejemplo, ¿no? A la energía derivada de las mareas del mar. Yo creo que todo ese tipo de situaciones van a implicar, pues, un repensar ese futuro económico del país. Y para ello la academia juega un rol importante, y la inversión en investigación también, porque ¿de dónde van a nacer o de dónde han nacido estas propuestas si no es de la academia? Bien, estamos ya sobre el tiempo. Quisiera dejarles un minuto a cada uno para ir ya concluyendo a manera de conclusión de lo que hemos dialogado en esta mañana. Bernardo. Bueno, yo quiero retomar y hacer mías las palabras de Rodrigo cuando decía que el año 2021 tiene que ser y plantearnos distintos retos, y eso creo que es el desafío. Por ahí alguien decía que el virus lo cambió todo y la educación no puede seguir igual. Creo que tenemos que hacer un salto cualitativo hacia el futuro, en educación, en salud. Y evidentemente, Rodrigo planteó, igual usted, Rosana, un elemento fundamental, la vinculación que tiene la economía con la salud. Creo que un ejemplo, a más del COVID, es lo que está diciendo de la minería y el agua. Si es que en este tiempo no hemos aprendido a darnos cuenta que lo fundamental está en mantener sano un entorno, si en este tiempo no hemos aprendido a darnos cuenta que obviamente la salud no implica la ausencia de la enfermedad, sino la prevención de la misma, y los entornos saludables son esenciales para aquello, en el asunto de la minería es indispensable tomar en cuenta esto, ¿no? Esta consulta que se viene definitivamente pone en juego una situación muy especial como es la explotación y la contaminación de aguas. Hay estudios en la Amazonía y en varias latitudes, inclusive en la parte florícola, cuánta contaminación se dan y los efectos de la salud y que tienen los mismos, como por ejemplo el cáncer, o la misma inmunidad para resistir inmunizaciones o infecciones como las del COVID. Otro aspecto que nos da cuenta es la movilidad. Realmente creo que en nuestra ciudad ha sido un giro bastante interesante el que hemos podido ver, y definitivamente es un inicio en donde la movilidad humana ha ido cambiando del uso cotidiano del automóvil a la bicicleta y transportes alternativos. Creo que definitivamente el provecho que podríamos sacarle a esta pandemia
a esta situación crítica que creo que va a ser un hito histórico en todos los anales futuros, cuando en 10 años, en los 10 años de esta fecha podamos mirar hacia el pasado. El 2020 va a marcar necesariamente un antes y un después en un sistema de salud, en un sistema económico, en un sistema social y evidentemente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y de la salud. Un mensaje final, Rosana, para las personas que nos escuchan, y definitivamente no nos cansaremos de decirlo, ¿no? El virus todavía está presente, hemos notado un relajamiento bastante grande, propio de las fechas, ¿no? Creo que de alguna manera el espíritu navideño nos invade y obviamente la mascarilla sale por la puerta de atrás. Creo que ese tipo de situaciones no deben suceder. Un elemento que fortalece la solidaridad es evidentemente evitar contagiarnos. Los últimos contagios han sido intrafamiliares principalmente, y una persona que tenga la infección lleva la infección a la casa, y eso es importante. Mantener un distanciamiento, evitar las reuniones con más de 10 personas, usar la mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones son actualmente, como bien lo mencionaba el secretario general de la Organización Mundial de la Salud hace algunos meses ya, son cuestiones o decisiones que actualmente son de vida o muerte. Y evidentemente la corresponsabilidad, a más de las directrices que se den y los controles que se den en este campo, son sumamente importantes para poder seguir vivos y con salud para un 2021 y aprovechar estas lecciones aprendidas o dejadas en el 2020. Muchísimas gracias, Bernardo. Rodrigo. Sí, yo también me sumo a esas palabras, pues, ¿no es cierto?, de que esperamos que también esta condición del COVID que ha derivado en este problema económico al que nos hemos referido, también vaya reduciéndose y en esa medida vaya habiendo una reactivación. Pero sin duda que el COVID también va a simbrar, yo creo que no solamente el tema salud, sino también las ciencias sociales como tal, ¿no? Las ciencias sociales como tal, digamos, esa cosmovisión, esa visión que tenemos de aquí en adelante de las cosas, yo creo que obviamente van a cambiar. Esperamos que sea para bien, porque también lamentablemente puede ser para mal, pero esperamos que sea para bien. Y si bien es cierto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ese cambio, y hablamos de ideologías, otra vez traigo a colación, pues, Rosana, un tema que se conversó con Milton, también nos vemos a veces o pensamos que eso debería derivar de los políticos, de quienes nos dirigen. Pero yo creo que también debe derivar de quienes somos los dirigidos, somos los mandantes al final del día. No solamente de estas personas, hombres y mujeres que nos dirigen, sino que también de quienes hacemos el día a día desde los diferentes puntos en los que nos encontremos, porque somos nosotros quienes ahora, ¿no es cierto?, con la pandemia tenemos que aprender, yo creo que exigir otras cosas. Yo creo que exigir las mismas cosas que exigíamos antes, yo creo que este momento tiene que rebasarse, también tenemos que aprender a ello. Y pienso que ahí hay un tema que podría dar para otro programa, pero que obviamente pues dejo sobre todo abierta esa reflexión de que a veces, ¿no es cierto?, estamos pensando en temas suntuarios, estamos pensando en que un mejor gobernante es aquel que hace un paso al desnivel más grande, estamos pensando, digamos, en ese tipo de cosas, cuando no es así. Yo creo que están en otras cosas los valores y eso debemos de tener como lección en este COVID. Y ojalá aprendamos, repito, es el deseo que así sea y obviamente pues también esperar que el año que viene sea mucho mejor que este año que ha sido golpeado, digamos, en forma directa, indirecta, personal, no personal, pues de una o de otra forma por el problema del COVID. Así es que con todo optimismo pienso que el año 2021 va a ser mucho mejor que este y que este quedará nada más que en nuestra memoria para un análisis, para seguir aprendiendo las lecciones. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues un agradecimiento muy especial a quienes nos han acompañado en esta mañana. El doctor Bernardo Vega, doctor en Medicina y Cirugía, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. También al economista Rodrigo Mendieta, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de la cual además fue su decano. Lamentablemente no pudimos contar con más reflexiones del profesor Milton
Milton Cáceres, sociólogo vinculado muchísimo a la organización social y campesina. Agradecerles por haberse dado un tiempito para compartir con nosotros en esta mañana, y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen cada domingo, también un abrazo profundo, desearles a todos, a todas, que el año 2021 sea mucho mejor, a poner en práctica todas estas recomendaciones y sugerencias que vienen de expertos que están detrás de importantes procesos de investigación. De mi parte, que tengan un excelente día.